Pero hoy vamos a ver otro aspecto del capítulo 15 que no tiene que ver con el tabernáculo de David, pero es muy interesante. Antes de abandonar el capítulo 15 de los Hechos, hay que ver esto en el nombre del Señor Jesús. Versículo 22 dice así: Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir varones de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por mano de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros os han inquietado con palabras, trastornando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, a los cuales no mandamos. Ahora voy a hacer un paréntesis, y es lo siguiente. Ya hemos visto las grandes disputas, las grandes contiendas que la Biblia marca o ha marcado con gran énfasis entre los primeros cristianos, porque en su mayoría fueron judíos que abrazaron la fe de nuestro Señor Jesucristo y que muchos de ellos no querían dejar muchísimas prácticas que tienen y que han tenido, y aún hoy más los judíos, ¿verdad? Porque ellos hablan tan solo de 613 mandamientos, y en el Nuevo Testamento encontramos aproximadamente 1050, y desde cositas como los tzitzit o el gorrito o la barbita o el talit, y algunos de ellos, algunos inclusive la práctica hasta de fumar y de tomar, porque hemos dicho esto no desecha la posición del pueblo de Israel como nación, como un pueblo elegido, pero desde el momento que no aceptaron a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, Dios no les desecha como pueblo, pero sí hay un velo en ellos, hasta ahora no descubierto. Total, en aquel entonces se reúnen los apóstoles y los ancianos sobre este asunto, porque cristianos, judíos cristianos, aferrados a algunas prácticas de la ley que las consideraban indispensables, si no, no se podían salvar, empezando con la circuncisión, salen de Jerusalén y se van hasta Antioquía. Y aquí entonces la carta dice, el verso 24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros os han inquietado con palabras. Note cómo es que las palabras pueden inquietarnos. Nosotros sabemos que la Biblia dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Uno puede matar con la lengua, no solamente con una espada, un cuchillo, una pistola. Uno puede matar con la lengua y uno puede dar vida con la lengua. Uno puede tranquilizar a alguien con la lengua y uno puede inquietar terriblemente a alguien con la lengua. Y cuando uno carece de convicción en las cosas y de carácter, es fácil que lo inquieten, es fácil. Por eso debemos estar alertas. Hay cristianos que son perturbados, inquietados y desviados y caen en el completo desánimo porque alguien sencillamente los inquietó con sus palabras, con su lengua, y como ellos no tienen el carácter ni un conocimiento a veces claro de las cosas, pues se desvían. Y estos cristianos judaizantes habían salido de Jerusalén, habían llegado hasta Antioquía en Siria y habían inquietado con palabras y habían trastornado, como dice el verso 24, os han inquietado con palabras, trastornando vuestras almas. ¿Cuánta gente no queda trastornada?
Hoy me hablaba un pastor de la Florida, precisamente, muy preocupado porque apareció alguien por allá, se le metió a la congregación y le trastornó a alguna gente con doctrinas, pero de lo más falso y de lo más terrible. Pero la gente sabe con quién trabaja. Estos diablos saben dónde se meten y a quién van a trastornar y a quién van a inquietar. Y ya una vez trastornados, dice ahí, mandando circuncidaros y guardar la ley, note cómo dicen los apóstoles, a los cuales no mandamos. Nos ha parecido, congregados en uno, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Paulo, hombres que han expuesto sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también por palabra os harán saber lo mismo, que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Habrá mayor autoridad que esa? No. ¿A dónde llegaron o a qué conclusión se llegó? Bueno, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, o sea, a los apóstoles y a los ancianos que están ahí, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ahora déjenme hacer esto más claro. El cristianismo, hermanos, es importante porque también esa es una desviación y tenemos que ser precisos, correctos y justos en lo que la palabra de Dios enseña. El Señor Jesucristo vino a hacer un nuevo pacto, pero ese nuevo pacto no lo vino a hacer con gentiles, no lo vino a hacer con cristianos, lo vino a hacer con judíos. O sea, el Señor Jesús es un judío, los 12 apóstoles son judíos, la primera iglesia, llamémosle cristiana, fue una iglesia judía. El pacto que hizo el Señor lo hizo con judíos. El Señor nunca ha hecho un pacto con gentiles, lo hizo con los judíos. En otras palabras, no son los judíos los que habrían de gentilizarse, sino eran los judíos que en alguna manera debieran no propiamente judaizarse, sino en este caso cristianizarse. Pero no es el hecho de que seamos judíos o que seamos gentiles lo que nos da la salvación, sino que seamos nuevas criaturas en Cristo. Y en cuanto a la práctica, este es un dilema hasta hoy en día entre la gente que es religiosa nada más, pero que no tiene luz, no tiene revelación, no hay vivencia del Espíritu, de que unos tratan de jalar a los judíos para que dejen de practicar sus cosas propias de la tradición judía y tratan de gentilizarlo, y los judíos tratan de jalar gentiles y tratan de judaizarlos. Y es una estira y afloja, pues ni lo uno ni lo otro, hombre. Y así como los primeros cristianos eran judíos, pues ellos estaban acostumbrados a sus prácticas y sus ritos, empezando con la circuncisión. Entonces se convertían gentiles al Señor Jesucristo, pero también querían meterlos a judaizar. ¿Sí me entienden el punto? Y el Espíritu Santo les dijo lo siguiente. Verso 28, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Cuáles cosas necesarias? Verso 29, que os abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos y de sangre y de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Si usted, por ejemplo, le sale hoy en día un judío, aún un judío mesiánico, que él cree que Jesús es el Cristo, y le dice, bueno, tú tienes que hacerte un judío mesiánico, y tienes que circuncidarte, y tienes que usar el talit, y tienes que ponerte las barbas largas, y tienes que esto, y tienes que aquello. Ya les he leído de algunos libros que muchas de las prácticas lamentablemente de los judíos no son propiamente bíblicas, muchas de ellas son de origen pagano. El Espíritu Santo dejó asentado que si bien gentiles estaban viniendo a convertirse al nuevo pacto que el Señor hizo con judíos, para ellos, sobre todo para los gentiles,
Las únicas cosas necesarias es abstenerse de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre y de ahogado y de fornicación.